A Lourdes Maldonado la asesinaron frente a su casa, el lugar donde pidió al mecanismo de protección que la cuidara. Y me parece revelador. Por eso, desde esta trinchera pido una revisión, una transformación, lo que se necesite en los mecanismos de protección a periodistas, a defensores de derechos humanos y luchadores sociales, para evitar otra tragedia de estas. A mí me critican que porque tengo protección. Está bien, critíquenme, pero mejor luchemos para que todos los que hemos sido amenazados, todos los que estamos en situación vulnerable, reciban la atención que se merece el caso. Creo que tanto el gobierno municipal como el gobierno estatal y el gobierno federal deben de decirnos qué falló en este caso. Y pedirle a personajes como Jaime Bonilla que den la cara y expliquen, porque hay muchas explicaciones después de estos videos que le estamos presentando aquí en Sin Censura y que siguen circulando en redes sociales, y que ojalá retomen todos los medios de comunicación que tengan un poquito de conciencia y se olviden por momentos del chayote. Si hay alguno que ha sido maiceado en el pasado o en el presente por personajes políticos como los señalados por la periodista Lourdes Maldonado. Fruto de un pleito laboral con una televisora propiedad de Jaime Bonilla, quien fuera gobernador de Baja California, la periodista Lourdes Maldonado sentía que su vida corría serio peligro. Así lo manifestó en múltiples ocasiones en privado con sus compañeros del gremio, como en público, como aquella vez en marzo de 2019, en la que viajó de Tijuana a la Ciudad de México para presentarse ante el presidente López Obrador. Temo por mi vida, le insistió la periodista de 68 años al mandatario durante aquella conferencia del 26 de marzo de 2019, en la que le pidió ayuda ante cientos de cámaras de televisión para defenderse de las amenazas que, denunciaba, estaba recibiendo fruto del laudo laboral que desde hace 6 años mantenía con la televisora de Bonilla, uno de los alfiles de Morena en Baja California, que poco después de esa conferencia, en junio de ese 2019, se convirtió en el gobernador del estado. En aquella ocasión, López Obrador la escuchó atento, con el gesto serio y en silencio, para luego comprometerse a darle seguimiento a su caso por medio de Jesús Ramírez, su vocero. Lourdes regresó ese día satisfecha a Tijuana, pero tiempo después las amenazas regresaron y con estas el temor de la comunicadora a sufrir un atentado. Sonia de Anda, consejera del Sistema Estatal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Baja California, conocía desde hace 8 años a Lourdes, a quien describe como una periodista aguerrida, incómoda y con un estilo de confrontación directo que había desarrollado durante una dilatada carrera que comenzó como corresponsal de Jacobo Saludowski y que luego se fue desarrollando en Televisa Tijuana y en múltiples radios y televisoras estatales, donde comenzó a darse a conocer como reportera de La Fuente Política. En entrevista con Animal Político, Sonia cuenta que a inicios de 2021, Lourdes se dirigió con ella para contarle que unos desconocidos habían lanzado algo contra el cristal trasero de su coche que quedó hecho añicos. Al principio, la veterana periodista pensó que se lo habían golpeado con una piedra, pero inquieta con el suceso, le pidió a sus vecinos que la dejaran revisar las cámaras de video que estos tenían afuera de sus domicilios. Ahí se dio cuenta que no fue una pedrada lo que rompió el cristal de su coche, sino un balazo, cuenta Sonia de Anda, quien también es integrante del colectivo Yo Sí Soy Periodista. A partir de este suceso, de Anda dice que dio vista al mecanismo estatal de protección a periodistas para incorporar de inmediato a Lourdes. Se le otorgaron medidas precautorias, entre estas un botón de pánico, recorridos policíacos por su domicilio durante la noche y el acompañamiento de una patrulla estatal cuando ella llegaba a su casa, porque ella recalcaba mucho que el momento en el que se sentía más vulnerable era ese precisamente cuando llegaba a su casa en el coche y se bajaba del carro para acceder a su vivienda. Expone de Anda, que señala que en los 8 meses siguientes se le volvió a preguntar en 2 ocasiones a Lourdes si quería continuar con estas medidas de protección, a lo que ella respondió en ambas que sí, puesto que aún no se sentía segura. El protocolo de protección terminaba ahora en febrero, pero por desgracia Lourdes ya no llegó a ratificarlo, lamenta de Anda, que señala que a la par de las medidas del mecanismo estatal de protección, la periodista también estaba inscrita en el mecanismo a nivel federal de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, ninguno de los dos sirvió para protegerla. Aquí hay información
que hay que analizar. El presidente dijo que no estaba en el mecanismo de protección a nivel federal de la Secretaría de Gobernación. Dice de ANDA, dice la mujer entrevistada por Animal Político, consejera del Sistema Estatal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Baja California, que sí se encontraba inscrita. Pues ahí está. La asesinaron en la colonia Santa Fe, a escasos pasos de su casa, justo el lugar donde ella misma había advertido en múltiples ocasiones que se sentía más vulnerable ante un posible ataque que acabara con su vida. Hoy le exigimos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California que nos explique de acompañamiento y de rondines policíacos en su casa. ¿Cómo es posible que aún con las medidas de acompañamiento y de rondines policíacos en su casa, a Lourdes la asesinaron de la misma forma en la que ella misma habría expresado temor que ocurriera? ¿Cómo la pudieron asesinar en la puerta de su casa si las medidas de protección estaban vigentes? Insiste la integrante del colectivo Yo Sí Soy Periodista, que enojada asegura tajante: estos malditos mecanismos de protección a periodistas no sirven para nada. Bueno, pues ahí está, mi querido Toño, lo hemos dicho una y otra vez, nosotros en solidaridad con todos aquellos que han sido atacados, amenazados, vulnerados, que se encuentren con miedo, porque los verdaderos héroes y heroínas son los que se encuentran en las comunidades, como diría el presidente, en donde las banquetas son muy angostas. Para cerrar con este tema e ir a la mesa de diálogo, te escucho, Toño Ruiz. Que no se nos olvide que recientemente otro reportero denunció pues una serie de amenazas precisamente por parte de un gobernador, de cómo un gobernador lo planteaba, un periodista lo exhibía y lo amenazaba en su conferencia, y me refiero por supuesto a Enrique Alfaro. Esto se está transmutando en una situación verdaderamente lamentable. La ventaja, la única ventaja que tenemos los periodistas es que ahora podemos a salir a hablar de esto en las redes sociales, podemos decírselo a usted. En toda la historia de México han ocurrido desafortunadamente este tipo de asesinatos, de situaciones verdaderamente lamentables, y por eso es que se establece un mecanismo de protección a periodistas, pero es un mecanismo que tiene claramente una serie de situaciones irregulares. Yo quiero hablar abiertamente, a mí me lo quitaron, y me lo quitaron el día que llegué a la Ciudad de México. El día en el que yo puse un pie en la Ciudad de México a finales del año pasado, a pesar de que yo estuve haciendo las gestiones, en ese momento me dijeron que no tenía yo el mecanismo. Imagínense, yo ni siquiera lo utilizaba porque yo vivo acá en Estados Unidos, pero ante las amenazas de muerte de las que hemos sido víctimas, muchos aquí muchos aquí en Sin Censura, me lo habían determinado, y en ese momento en el que yo me bajé del avión, no es broma, me marcó una persona para decirme del mecanismo que ya no tenía yo la protección. Imagínense, yo pues estaba que me vomitaba del miedo, iba yo con mi niña en brazos ahí en el aeropuerto, y me dijeron que no más, que me iban a dar unos números. Imagínese usted, que me iban a dar unos números de atención en caso de que cualquier cosa surgiera. ¿Sabe qué número me dieron? ¿Sabes qué número me dieron, Vicente? El 911. Sí, no, o sea, imagínense si esta cosa está de locos. Y bueno, lo que quiero plantear aquí es la problemática. Nosotros, a diferencia de muchos, pues hacemos este tipo de planteamientos con nombre y apellido, con nuestro rostro. Les guste o no, somos periodistas, está en la ley, está en nuestras realidades gramáticas y lingüísticas. El periodista es el que se dedica al periodismo, y el periodismo es la actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier medio escrito, oral, visual, gráfico. Ese es el periodismo, les guste o no. Estamos simple y sencillamente intentando llevar a cabo nuestras vocaciones, nuestro trabajo, nuestra profesión. Yo estoy verdaderamente, y lo sabe Vicente Serrano, él también lo está, estamos con esa angustia por todos los compañeros, incluso por los compañeros vamos, o sea, sin importar nuestra ideología, estamos preocupados por cómo se está desenvolviendo esta situación. Imagínese usted, ante tantas declaraciones, tantas situaciones verdaderamente adversas, tenemos a personajes
causando este tipo de actos. Estamos todos con mucha preocupación ante estas cosas. No es ningún ataque al gobierno, no es un ataque ni siquiera al mecanismo. Creemos que debemos pues navegar hacia precisamente esa libertad de expresión y con mucho respeto voy a decir lo siguiente, Vicente, público consentidor. Una cosa es que sí en México ya no exista la impunidad y etcétera, pero antes de que exista la impunidad, pues en todo caso ni siquiera deberían ocurrir este tipo de cosas. De nada sirve que nos digan que van a encontrar a los responsables del asesinato de Lourdes Maldonado si permitieron que asesinaran a Lourdes Maldonado. De nada sirve eso. O sea, ya a la familia, ¿qué le dices, Vicente, público consentidor? Bueno, sí, mataron a su familiar querido, pero vamos a encontrar a los responsables. Eso me vale madres, que no maten a mi familiar querido, ¿no? O sea, esto está terrible. Así es, mi querido Toño. Déjame